Dani, cuando te invitaba te señalaba del tema y si bien es cierto, ahorita deberíamos estar hablando de la criminalidad, de que ya un alcalde haya sido alcanzado por el crimen organizado. Definitivamente vamos a cambiar un poquito el tono nada más estos minutos, entendiendo tu trayectoria periodística. Tú has cubierto un sinfín de eventos y este tipo de eventos en el que el protagonista ahora es un alcalde, creo que no debería mantenernos exceptos a los periodistas. Dani, es triste empezar informando un evento como este o cerrar una jornada informando esto, porque a diario vemos crímenes a diestra y siniestra, pero que le haya pasado a un alcalde definitivamente desnuda por completo la triste realidad de este país, ¿no? En seguridad ciudadana. Sí, Jorge, en efecto, cuando miramos las páginas de los medios, tanto digitales, o escuchamos la radio, la televisión y Paita, la región Piura, Castilla, 26 de octubre, somos titulares a través de pues los bloques policiales, preocupa porque nos lleva a pensar qué estamos haciendo en materia de seguridad ciudadana. Lamentablemente pasamos de gobiernos tras gobiernos, ¿no? Y son los compromisos de campaña, justamente el tema que nos remitimos a continuación de esta opinión bastante breve respecto a la inseguridad que vive la región Piura y el país en general. Paita, Piura no es la excepción y lamentamos la muerte de una autoridad municipal, ¿no? Imagínate si una autoridad está desprotegida, ¿qué nos queda a los pobladores? ¿Qué nos queda a nosotros, los ciudadanos de a pie, Jorge, ¿no? Eso, entonces es una situación bastante crítica la que está viviendo el país respecto a la inseguridad por el tema de la extorsión, el crimen organizado, el sicariato. Son situaciones que lamentablemente el gobierno no puede corregir y que candidatos vienen proponiendo. Todos indican en sus rutas de plan de gobierno acabar con la inseguridad ciudadana, pero ¿cómo lo van a hacer? Cuando hoy desde este medio tenemos que solidarizarnos con una familia, con un pueblo que eligió a una autoridad por voto democrático y que hoy lloramos su partida en este caso, el alcalde de 26 de octubre, Víctor Hugo Febre, quien fue acribillado el día de ayer por sicarios y que en todo momento, como círculo de periodistas y comunicadores, como representante también del Centro Federado de la provincia de Paita, Jorge, hemos emitido un comunicado pidiendo a las autoridades que este caso no quede en impunidad, así como han quedado muchos casos que lamentablemente la autoridad no logra investigar o dar finalmente con el paradero de los, pues en este caso, con los autores intelectuales de los hechos execrables que ocurren, acontecen en el arduo vivir. Desde aquí, nuestra solidaridad, nuestras condolencias como institución, como representante del Círculo y la Federación, expresamos nuestras más sinceras condolencias, Jorge, a la familia y a los vecinos de 26 de octubre por esta lamentable y trágica muerte. Y luego nos remitimos al tema ya político, mi estimado Jorge, porque son promesas de campaña que nadie logra cumplir porque lamentablemente solamente tenemos compromisos en el momento mensajes que solamente tratan de copar las expectativas de un grupo de electores para poder tener un resultado positivo en una elección política. Y a ello nos remitimos, Jorge. Claro que sí, Dani. Tú tocabas algo muy importante, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de los planes de gobierno, pero cuando son ellos los mismos que se arman de sicario, porque para nadie es un secreto que las autoridades también tienen sus chalecos. Y estos chalecos les sirven y les funcionan con la finalidad de que no les pase nada. Tampoco no es un secreto para nadie. Entonces, en una de las tantas frases de Nayib Bukele, uno de los presidentes de Latinoamérica, en la que señalaba, si es que un gobierno no acaba con la delincuencia, es porque literalmente es parte de ella. En efecto, Jorge, mira, hay algo muy importante que tenemos que mencionar en esta mañana, que es decisión, tema de decisión política
como la hizo, por ejemplo, Bukele. Aquí podemos destacar que los gobernantes de turno tienen que tener, en principio, pues la necesidad de hacer las cosas bien. No, respecto al tema de la inseguridad ciudadana, solamente pues tuvimos a un expresidente de unos meses que pues quiso imitar al presidente Bukele, pero pues lamentablemente no solamente es imitar, sino tener como principio básico y fundamental el amor por la patria, por la humanidad, por el prójimo. Y eso es lo que está faltando en los gobernantes de turno. Yo creo que en principio se necesitan gobernantes que tengan un principio muy importante, es ser temerosos de Dios, mi estimado Jorge, porque cuando no tenemos temor a algo, sin lugar a dudas, nuestra mente y nuestro corazón está llevado por el mal, ¿no? Porque solamente vemos el bien común y no estamos viendo el bien de poder cuidar a las masas, o en este caso al grupo en común que me llevó al poder, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que ser muy visionarios. Cuando tú me indicaste el tema a tratar el día de hoy, cuando tenemos que centrarnos en el tema de cuál es el rol del periodista o de los periodistas en aras o en temas cuando hay un proceso electoral, nosotros tenemos que, Jorge, verificar que en este caso los candidatos o que en este caso quienes se presentan, pues en esta oportunidad postular a una candidatura, tengan los objetivos claros, ¿no? Porque lamentablemente estamos aquí frente a personas que no conocen la realidad de una localidad, ¿no? No conocen la realidad en la que vivimos y aventuran para poder de esta manera llegar al poder y simple y llanamente pues poder seguir rutas personales, pero no de bien común. Ahora, cuando tenemos que dirigirnos al tema de la seguridad ciudadana, es uno de los pilares dentro de los planes de gobierno. Aquí entramos a un plano más converso, cuando tenemos que citar, Jorge, que la seguridad ciudadana no se compite en este caso con delincuentes que seguramente quieren más patrulleros en las calles, sino se necesitan estrategias y nos está faltando ser estratégicos, ¿no? Pero, Porque nosotros tenemos un comité provincial de seguridad ciudadana, claro, ¿no? Tenemos también, el mismo gobierno regional tiene su misma directiva con un comité regional de seguridad ciudadana y les está faltando estrategias a nuestras autoridades, Jorge. cuando hace poco informábamos de que un policía le habían sustraído ilícitamente un arma, bueno, nadie le creía, ¿no? Uno de ellos era yo, que le hayan sustraído ilícitamente, que lo hayan asaltado en plena vía Yacila a un policía era difícil de creer, incluso hasta sus propios colegas, porque yo tengo fuentes dentro de la policía, no le creía. ¿Y por qué no les suelen creer, Dani? Lamentablemente porque se ha perdido credibilidad, ¿no? Miramos cualquier institución y ¿por qué se pierde la credibilidad, Jorge? Porque lamentablemente hay acciones de algunos malos efectivos policiales, así como hay malos comunicadores sociales, también hay malos efectivos policiales y hay que generalizar, porque aquí nadie se puede sentir mal, pero lamentablemente tenemos que pagar las consecuencias y es lo que tenemos que hacer ahora como representantes de instituciones. En este caso, remitiéndonos al tema de la Policía Nacional, lamentablemente hay personajes que han mellado la imagen de la institución. Y es que la imagen de la institución está resquebrajada. Hay una situación bastante negativa contra la Policía Nacional del Perú. ¿Y qué se tiene que hacer aquí, Jorge? Se tiene que recuperar la confianza. Pero ¿cómo recuperas la confianza? Con buenas acciones, con acciones positivas que la institución pueda remarcar. Pero lamentablemente pasa el tiempo y nos encontramos con cada situación policial, la última, que pudimos, Jorge, llegar al lugar de los hechos, en donde no solamente había involucrado un policía, sino habían colegas que habían tratado de manipular la escena de un accidente de tránsito, donde un paiteño estaba allí tendido en la carretera y movieron el cadáver y movieron los vehículos, tanto el vehículo siniestrado como la camioneta policial,
Y aquí entran acciones negativas que lamentablemente dejan mucho que desear. Es ahí donde tenemos que trabajar, Jorge, el tema de poder recuperar la imagen de las instituciones, de poder recuperar esa confianza. Es como, por ejemplo, cuando nos dicen, pero los periodistas también están bastante cuestionados. Lamentablemente, el mal accionar de algunos conlleva que nosotros institucionalmente también seamos criticados. Cuando buscamos fortalecer nuestra institución, de repente con una capacitación, ahora somos cuestionados. ¿Por qué? Porque aquí entra a tallar, Jorge, nuestra acción, ¿no? Y nuestra acción como comunicadores dentro de la sociedad es que nosotros podamos cumplir los principios básicos de la comunicación: objetividad, independencia y veracidad, que no podemos perder. Es lo mismo que la policía tiene que practicar, la objetividad al momento de investigar un caso. No somos objetivos, Jorge. Eso es lo que está faltando en las instituciones: objetividad, independencia. Lamentablemente, muchas veces por intereses económicos se dejan entorpecer casos donde lamentablemente terminan manoseados y manipulados, siempre sesgados a favor de alguien, Jorge. Finalmente, Dani, en plena campaña electoral, los medios de comunicación de provincias solemos ser un poquito más incisivos, más fuertes que los de la capital. En la capital sabemos muy bien los intereses que manipulan la línea editorial de muchos canales y eso queda demostrado finalmente a la orden del día. ¿Cuál es ese verdadero rol, la función que cumplimos aquellos medios de comunicación de provincias en donde al final también aportamos a la democracia? Mira, Jorge, vamos a resumir, porque el tiempo nos gana en televisión, en radio. Hay dos cosas muy importantes. La diferencia entre medios de comunicación nacionales y locales. Cuando hablamos de prensa, en este caso de medios de comunicación nacionales, es decir, de la prensa nacional que están incluidos dentro de un medio de comunicación, los dueños son empresarios y los dueños están pensando en ingresos económicos, ¿no? En el tema de nuestra labor periodística en provincia se hace de manera más independiente. ¿Por qué? Porque el periodista depende de su labor, de su trabajo. Y aquí hay una situación bastante crítica, Jorge, que yo quiero aclarar a la opinión pública, porque los políticos tienen que aprender a diferenciar qué es publicidad o qué es propaganda política y cuál es, en este caso, el tema de la línea editorial. Porque lamentablemente desde políticos en campaña y desde autoridades en los gobiernos municipales creen que porque se está, en este caso, auspiciando un espacio, tienen supeditado en toda circunstancia la línea editorial de un medio. Y creo yo que nosotros, los hombres de prensa, hombres y mujeres que se dedican a esta labor, deben ser conscientes que nada puede doblegar al hombre de prensa a ser manipulados en su línea editorial. Nosotros tenemos que saber diferenciar, ¿no? ¿Cuál es nuestros principios? ¿Y cuál es nuestro principio? La objetividad, la independencia, la veracidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre de prensa? ¿O qué tenemos que hacer? Porque me incluyo, porque también estoy en el ejercicio de la profesión, mi estimado Jorge. Nosotros tenemos que aprender a fiscalizar, pero de manera objetiva, no presionando, sino mirando de manera objetiva, ¿no? ¿Cuáles son, en este caso, en campañas políticas, qué es lo que están prometiendo las autoridades? Si es viable o no es viable, viendo la realidad de nuestra localidad. Tenemos que ser observadores y fiscalizar si esas personas que están pugnando por llegar al poder, tanto desde el ámbito provincial, regional, nacional, hemos pasado un proceso, por ejemplo, nacional, con ahora la bicameralidad, con la Cámara de Diputados y Senadores, y hemos tenido un sinfín de candidatos llevando propuestas. ¿Eran viables o no eran viables? Ahí está nuestra labor de ilustrar a la comunidad, de poder, en este caso, dotarle de toda la información necesaria al electorado, en este caso que es nuestro público objetivo. Pero si nosotros sesgamos la información, si nosotros obviamos o nos alineamos a cierto carácter político de la sociedad para poder beneficiar a un grupo de políticos,
Nosotros tenemos que abrir el abanico, Jorge. No estamos tratando de manipular las mentes de la población, sino darles la mayor información necesaria para que ese ciudadano saque sus conclusiones, sus propias conclusiones. Los comunicadores no manipulamos a la opinión pública. Nosotros tenemos que dotarle de toda la información necesaria, Jorge, para que el electorado, en este caso el ciudadano que tiene que llegar a las urnas, llegue bien informado. Esa es nuestra tarea muy simple. Como periodistas independientes dentro de una provincia, se hace muy difícil muchas veces hacer un periodismo bastante objetivo. Yo lo digo porque en pleno siglo XXI, porque lamentablemente los políticos se están equivocando. Se equivocan que porque de repente pagan una propaganda política, tenemos que afianzar o direccionar todo el apoyo, ¿no? Respecto a su campaña, de hablar cosas bonitas. Hemos encontrado en el camino, y vos una sonrisa, Jorge, porque hay políticos que creen que porque pagan una propaganda política, se tienen que dar ciertas características de sus actividades, manifestando de repente este político es bueno, este político es así, asá, y que lo diga el comunicador social para beneficio del político. Nosotros no estamos no nos podemos equivocar, es por ende que estamos en nuestra labor institucional, Jorge, profesionalizando a los colegas, se están llevando a cabo sendas, capacitaciones para que nuestros colegas, en su mayoría prácticos, entiendan cuál es el objetivo de los hombres de prensa. No solamente es de copiar y pegar, no solamente es de, y yo no aquí no quiero herir sensibilidades, Jorge, pero tenemos que aprender a manejar nuestros formatos periodísticos para mejorar la calidad informativa. Ahora se utilizan mucho las redes sociales y tenemos que hacer de nuestros formatos informativos, Jorge, el mejor formato de información para que la población discierna, pueda obtener la información de primera mano y de manera real, de ir a la fuente de información, de no poder sesgar la misma o de repente favorecer a un partido político. Porque muchas veces la actitud del comunicador social nos alineamos a una fuerza política. Y eso, la verdad, luego la población objeta y es allí donde queda también quebrada la imagen de los hombres de prensa. Entendamos que nuestra labor es muy responsable. Tenemos que ser responsables con nuestras acciones y nosotros desde aquí te hablo como pues también miembro de esta institución, Círculo de Periodistas y Comunicadores del Centro Federado. Hoy tenemos una capacitación a las 3:30 de la tarde en el local de recepción La Otra Casa, y de esa manera nosotros, Jorge, queremos fortalecer el trabajo de nuestros comunicadores y hombres de prensa, desde venga donde venga, el auspicio de repente para poder llevar a cabo la presencia de algún profesional en comunicación. Nuestra línea periodística no puede ser cuestionada, porque desde el ámbito privado, si es que nosotros buscamos el fortalecimiento de nuestras capacitaciones, lo hacemos con pundonor, con mucha ética, y esperemos que desde ya haya esa confianza en nuestro trabajo de prensa aquí en la provincia de Paita. Nos hemos agrupado a través del Centro Federado, a través del Círculo, Jorge, para poder hacer las cosas mejor. Yo pido a la población confianza en nuestro trabajo que estamos haciendo, y lo vamos a hacer con mucha objetividad, y no duden en llamar a algún periodista cuando haya alguna situación. Nosotros no estamos para censurar información, nosotros no estamos para callar. Desde 3.0, desde diferentes plataformas, tenemos la convicción de informar con la verdad, Jorge. Claro que sí, Dani, y en efecto lo que has dicho es más que evidente que el trabajo de los periodistas es eso, ¿no? Brindarle la oportunidad no solo a la población, sino que la población también nos brinde la oportunidad de contar sus historias, porque para eso estamos, para servir como canales de transmisión. Muchas gracias, Dani. De forma rápida, ¿cuál sería el mensaje en lo que torna, ¿no? ¿Cuál es la función de la prensa en el tiempo electoral? Nuestra función es clara. Tenemos que fiscalizar, que los mensajes de los candidatos sean claros, que las propuestas sean viables, y los hombres de prensa debemos ser muy prudentes, ¿no? Tenemos que entender que nuestra labor es bastante meticulosa y rigurosa en poder fortalecer, en este caso, la comunicación entre el político y la población. No podemos ser un teléfono malogrado. Nosotros
tenemos que ser lo más claro posible para que el mismo ciudadano saque sus propias conclusiones. No podemos manipular a la opinión pública. Nosotros no tenemos como principio ese objetivo, por favor. Amigos, comunicadores sociales, periodistas o como nos quieran llamar, porque al fin y al cabo el que hace prensa es un comunicador social, no es para menospreciar, porque yo soy un comunicador social también. Entonces, con mucha honra, yo tengo que defender el principio básico del periodismo: independencia, objetividad y veracidad, llevando la información a todos los confines como o amerita, con mucha responsabilidad. Quiero redondear aquí la idea, Jorge, para que de alguna manera este mensaje quede claro en la población y a los políticos. Mucho cuidado, porque un auspicio propagandístico no significa manipular al comunicador social, porque si estamos pensando de esa manera, habremos perdido relación con la prensa y nosotros no estamos para podernos alinear con algún político o fuerza política que pretenda de alguna manera manipular los medios de comunicación. Ah, no, porque ya soy amigo del presidente del Centro Federado o soy amigo del presidente del Círculo de Periodistas, tengo manipulado todos los medios de comunicación. Ese es el concepto erróneo que algunos han pretendido dar a los políticos de años atrás, Jorge, y eso tenemos que cortar. Nosotros no somos borreguitos de nadie, eso se tiene que cortar. Y el Círculo de Periodistas y la Federación de Periodistas del Perú pone las cosas bien claras. Las reglas del juego son así. Nosotros no somos corderito de nadie, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Dani, por haber estado aquí en De Qué Hablamos y hasta una oportunidad eventual, ¿eh? Porque es importante siempre conocer a detalle este tipo de opiniones, como es el caso tuyo. Muchas gracias, Dani. Buen día. Buenos días, Jorge. Muchas gracias y éxitos Dani. Hemos tenido a través de las diferentes plataformas que siempre nos está sorprendiendo, Jorge. Adelante y éxitos en cada uno de tus proyectos, mi hermano. Muy bien, muchas gracias, Dani. Ahí hemos tenido entonces a Dani, presidente del Círculo de Periodistas y Comunicadores de la provincia de Paita.